Imagina un valle polvoriento donde el silencio pesa más que 1000 escudos de bronce. En un extremo, un ejército completo paralizado por el miedo, con sus espadas temblando en sus manos. En el otro, un monstruo de casi 3 metros de altura, cuya sombra se proyecta como una sentencia de muerte sobre la tierra seca. Durante 40 días, ese titán ha gritado su desafío, mientras el sol quema el campo de batalla, y ningún hombre se atreve a dar un paso al frente. Pero hay algo que el gigante no sabe, algo que ni siquiera el rey en su tienda dorada puede imaginar. Mientras los guerreros más experimentados sudan bajo sus armaduras y buscan excusas para evitar la mirada del enemigo, un joven pastor camina descalzo por las colinas de Judea. Sus manos no están entrenadas en la espada, pero han estrangulado leones. Su espalda no lleva coraza de hierro, pero carga la confianza de quien ha visto a Dios actuar cuando nadie más miraba. La historia que está a punto de desarrollarse no es un cuento para dormir niños, es un choque brutal entre dos mundos, uno construido sobre músculo, metal y terror, otro sostenido por algo que los ojos no pueden ver, pero que puede derribar montañas. Es el encuentro entre la fuerza bruta que ha conquistado ciudades enteras y una fe tan sólida que se atreve a correr hacia lo imposible cuando todos los demás huyen. En este valle olvidado, donde el polvo y la sangre se mezclarán en cuestión de minutos, se decidirá algo mucho más grande que una batalla. Un niño se convertirá en leyenda. Un gigante descubrirá que hay cosas más letales que una lanza de hierro. Y una nación entera aprenderá que el verdadero poder no se mide en centímetros ni se pesa en kilos de armadura. La pregunta no es si conoces esta historia. La pregunta es, ¿estás listo para verla como nunca antes? Porque lo que realmente sucedió en el Valle de Ela ese día cambió el curso de la historia, y su eco resuena hasta hoy en cada persona que se enfrenta a un enemigo que parece invencible. Capítulo 1. El pastor que nadie veía venir. Imagina ser el más joven de 8 hermanos, el que siempre se queda atrás cuando los demás marchan a la gloria, el que cuida ovejas mientras tus hermanos llevan espadas. Ese era David, un adolescente de piel bronceada por el sol de Judea, con manos callosas de sostener el cayado de pastor y ojos que habían visto demasiado para su edad. Mientras sus 7 hermanos mayores servían en el ejército del rey Saúl, él pasaba sus días en las colinas polvorientas alrededor de Belén, protegiendo un rebaño que balaba sin cesar bajo el cielo implacable. Pero aquí está lo que nadie sabía. Aquí está lo que sus hermanos nunca vieron mientras David permanecía invisible en las sombras de su familia. Esas colinas solitarias no eran solo un lugar de aburrimiento y monotonía, eran un campo de entrenamiento brutal donde cada día era una prueba de vida o muerte. Mientras el resto de Israel dormía tranquilo en sus tiendas, David enfrentaba depredadores que habían arrancado la vida a pastores más experimentados. Un león hambriento que atacó su rebaño no encontró una víctima fácil, sino un joven que lo persiguió. Lo agarró por la barba y lo golpeó hasta matarlo. Un oso que intentó robar un cordero descubrió que ese muchacho flaco tenía la ferocidad de algo mucho más grande que él. ¿Puedes imaginar eso? No estamos hablando de animales domésticos. Estamos hablando de bestias salvajes, con garras como cuchillos y mandíbulas que pueden destrozar huesos en segundos. David no solo sobrevivió esos encuentros, los dominó.
sin armadura, sin ejército respaldándolo. Solo él, su honda, su cayado, y algo que sus hermanos no tenían: una confianza absoluta en que no estaba solo. Cada vez que un depredador caía muerto a sus pies, David veía la mano invisible de Dios moviéndose en su favor. Cada victoria reforzaba algo dentro de él, algo que el miedo no podía tocar. Pero nadie le prestaba atención. Para su padre Isaí, David era simplemente el hijo menor, útil para tareas que nadie más quería hacer. Sus hermanos lo veían como el niño que jugaba con ovejas, mientras ellos se convertían en hombres de verdad en el campo de batalla. Incluso cuando el profeta Samuel llegó a Belén buscando al próximo rey de Israel, Isaí no consideró siquiera llamar a David. Presentó a sus 7 hijos mayores ante el profeta, uno por uno, seguros de que alguno de ellos sería el elegido. Pero Samuel los rechazó a todos. La escena debe haber sido incómoda, confusa. ¿No hay más hijos?, preguntó Samuel. «Ah, sí», respondió Isaí casi como una ocurrencia tardía. «Está el más pequeño cuidando las ovejas». Cuando David finalmente fue traído ante Samuel, cubierto de polvo del campo y probablemente oliendo a oveja, algo extraordinario sucedió. Dios le dijo al profeta: «Este es, levántate y úngelo». Imagina esa escena. Un adolescente pastor, el último en la fila de su propia familia, siendo ungido como el futuro rey de Israel, mientras sus hermanos mayores observaban en shock. El aceite sagrado corrió por su cabello rojizo, bajó por su frente, empapó su túnica simple. En ese momento, el Espíritu de Dios descendió sobre David con poder. Pero aquí está el detalle crucial que muchos pasan por alto. David no fue llevado inmediatamente a un palacio. No recibió una corona ese día. Fue enviado de regreso a las colinas, de regreso a las ovejas, de regreso a la invisibilidad. ¿Por qué? Porque Dios estaba terminando algo en él. Las colinas de Judea no eran solo un lugar de espera, eran el aula donde David aprendía lecciones que ningún palacio podría enseñarle. Aprendió que el liderazgo no se trata de ser visto, sino de ser fiel cuando nadie mira. Aprendió que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar del terror que te paraliza. Cada noche bajo las estrellas, mientras el viento soplaba entre las rocas y sus ovejas dormían confiadas cerca de él, David componía canciones. Tomaba su arpa y las palabras fluían de su alma como agua de un manantial profundo. Esas canciones no eran entretenimiento, eran oraciones cruas, honestas, desesperadas. Algunas celebraban la grandeza de Dios, otras gritaban preguntas en la oscuridad. Pero todas tenían algo en común: una intimidad con el Creador que transformaba a un pastor común en algo extraordinario. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, el ejército de Israel estaba atrapado en un punto muerto mortal. Durante 40 días habían acampado en el valle de Ela, mirando al otro lado hacia el ejército filisteo. Y todos los días, mañana y tarde, un monstruo salía de las filas enemigas y gritaba su desafío. Goliat de Gat, un gigante de casi 3 metros de altura, vestido con una armadura que pesaba más de 50 kilos. Su lanza tenía un asta como un rodillo de telar, y su punta de hierro pesaba casi 7 kilos. Cuando caminaba, la tierra temblaba. Cuando hablaba, su voz retumbaba como trueno en las montañas, y su mensaje era simple y aterrador: «Envíenme un hombre para pelear. Si me vence, seremos sus siervos. Si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos». 40 días,
80 desafíos. Ni un solo soldado israelita se atrevió a dar un paso al frente. El rey Saúl, que era el hombre más alto de Israel, se escondía en su tienda. Los comandantes inventaban excusas. Los soldados experimentados, hombres que habían matado en batalla, temblaban como niños cuando escuchaban la voz de Goliat. El gigante se burlaba de ellos, se reía de su Dios, convertía cada amanecer en una humillación nacional, y nadie podía hacer nada, excepto mirar con impotencia, mientras su honor era pisoteado en el polvo. Pero en las colinas de Belén, algo estaba a punto de cambiar. Isaí llamó a David y le dio una tarea simple. Lleva comida a tus hermanos en el campamento y tráeme noticias de ellos. David obedeció. Dejó sus ovejas al cuidado de otro pastor, cargó pan, grano tostado y quesos, y comenzó el viaje hacia el valle de Ela. No tenía idea de que caminaba hacia su destino. No sabía que ese viaje aparentemente mundano de llevar comida iba a convertirlo en una leyenda. Mientras sus sandalias golpeaban el polvo del camino, mientras el sol subía en el cielo y el sudor corría por su espalda, la historia estaba a punto de girar en una dirección que nadie podía predecir. David llegó al campamento justo cuando los ejércitos se estaban formando para la batalla. Dejó sus provisiones con el encargado del equipaje y corrió hacia las líneas del frente para encontrar a sus hermanos. Quería ver qué estaba pasando, quería saludarlos, pero lo que escuchó lo detuvo en seco. Ese rugido ensordecedor, esa voz que hacía que los hombres retrocedieran en terror. Goliat había salido nuevamente, gritando el mismo desafío que había lanzado durante 40 días. Y David vio algo que sus hermanos ya no podían ver porque se habían acostumbrado a ello. Vio la cobardía. Vio a soldados huyendo. Vio el nombre de su Dios siendo arrastrado por el barro. Algo se encendió en el pecho de David. No era arrogancia, no era impulsividad juvenil, era una indignación santa que ardía más caliente que el sol del mediodía. Este incircunciso, esta persona que no tiene pacto con el Dios viviente, ¿se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios de Israel? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Comenzó a hacer preguntas. ¿Qué recibirá el hombre que mate a este filisteo? ¿Qué honor se le dará? Los soldados a su alrededor respondieron con una mezcla de esperanza desesperada y escepticismo. El rey dará grandes riquezas, le dará su hija en matrimonio y liberará a su familia de impuestos. Pero nadie creía que alguien realmente lo intentaría. Eliab, el hermano mayor de David, escuchó sus preguntas y algo explotó dentro de él. La humillación de estar atrapado en ese campamento durante 40 días. La vergüenza de no poder hacer nada mientras un pagano se burlaba de su nación. Todo ese veneno encontró un objetivo fácil. El hermano pequeño que acababa de llegar. ¿Por qué bajaste aquí? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu arrogancia y la maldad de tu corazón. Solo viniste para ver la batalla. Las palabras eran cuchillos diseñados para humillar, para poner a David en su lugar. Pero David no retrocedió. Su respuesta fue tranquila pero firme. ¿Qué he hecho ahora? ¿No puedo ni siquiera hablar? La noticia de las preguntas de David llegó a oídos del rey Saúl. El rey, desesperado por cualquier solución, mandó llamar al joven pastor. Y así, con el polvo del camino todavía en su ropa y el recuerdo de las ovejas aún fresco en su mente, David se encontró cara a cara con el rey de Israel. La conversación que estaba a punto de tener cambiaría todo, porque este pastor invisible
Este niño que nadie tomaba en serio estaba a punto de declarar algo imposible. Y contra toda lógica, contra toda evidencia, lo cumpliría. Capítulo 2. El gigante que paralizó a un ejército. Retrocedamos 40 días antes de que David llegara al valle. 40 amaneceres de humillación. 40 atardeceres de vergüenza. El ejército de Israel había marchado con confianza hacia el valle de Ela, esperando otra victoria contra los filisteos. Pero nadie les advirtió sobre lo que encontrarían allí. Nadie les dijo que los filisteos habían traído un arma secreta, algo que convertiría a los guerreros más valientes en niños aterrorizados. Su nombre era Goliat de Gat. Y cuando salió por primera vez de las filas enemigas, el silencio cayó sobre el campo de batalla como una mortaja. 3 metros de altura, pura de músculo y odio. Imagina eso por un momento. En una época donde el hombre promedio medía 1,60 m, Goliat se elevaba como una torre viviente. Su armadura de escamas de bronce brillaba bajo el sol como la piel de un dragón. Y pesaba más de 50 kilos, suficiente para aplastar a un hombre común bajo su peso. Las grebas de bronce que protegían sus piernas eran del tamaño de escudos normales. Entre sus hombros colgaba una jabalina de bronce que otros hombres no podrían ni siquiera levantar. Y su lanza, esa maldita lanza que apuntaba hacia las líneas israelitas como un dedo acusador, tenía un asta tan gruesa como el rodillo que usaban los tejedores. La punta de hierro pesaba casi 7 kilos, más pesada que la espada completa de un soldado común. Pero no era solo su tamaño lo que congelaba la sangre en las venas de los israelitas. Era su voz. Cuando Goliat gritaba, el sonido retumbaba en el valle como el rugido de una bestia antigua. Sus palabras no eran una simple amenaza, eran una blasfemia calculada, diseñada para destruir el espíritu antes de que comenzara cualquier batalla. ¿Por qué salen a formar líneas de batalla? Gritaba mientras se paseaba frente a su ejército como un depredador exhibiendo su dominio. ¿No soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Escojan a un hombre que venga contra mí. Si puede pelear conmigo y matarme, seremos sus siervos. Pero si yo prevalezco y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Luego venía la parte que más dolía. Yo desafío hoy a los ejércitos de Israel. Denme un hombre para que peleemos juntos. Cada palabra era un látigo, cada sílaba una bofetada a la dignidad de Israel. Y lo peor era que Goliat tenía razón al burlarse. Durante 40 días, ni un solo israelita se atrevió a aceptar su desafío. Mañana y tarde, 2 veces al día, el gigante salía y repetía su discurso de odio. Los soldados israelitas lo escuchaban, y con cada repetición el miedo se hundía más profundo en sus huesos. Comenzaron a verlo no como un hombre, sino como una fuerza de la naturaleza imposible de detener, como un terremoto, como un rayo, como algo contra lo cual la valentía humana era inútil. El rey Saúl estaba destrozado. Él mismo medía una cabeza más que cualquier otro hombre en Israel. Había sido elegido rey parcialmente por su estatura impresionante. Pero frente a Goliat, incluso Saúl parecía pequeño. El rey que una vez había liderado ejércitos con valentía, ahora se escondía en su tienda, paralizado por algo más profundo que el miedo físico. Saúl sabía que el Espíritu de Dios lo había abandonado. Sabía que su reino estaba siendo arrancado de sus manos por su desobediencia. Y ahora, frente a este gigante que se burlaba de Israel, Saúl se enfrentaba a la evidencia tangible de su fracaso. No podía pelear, no podía liderar, solo podía esperar
y ver cómo su nación era humillada día tras día. Pensemos en los soldados comunes por un momento. Estos no eran cobardes. Eran hombres que habían dejado a sus familias para defender su nación. Habían matado antes, habían sangrado en batalla. Pero Goliat era diferente. Cuando lo miraban, no veían solo un enemigo grande. Veían su propia muerte caminando hacia ellos con certeza matemática. ¿Cómo peleas contra algo así? ¿Cómo te acercas a un monstruo cuya lanza puede atravesarte antes de que siquiera estés a distancia de espada? La lógica del campo de batalla decía que desafiar a Goliat era suicidio. Y así, hombres valientes se convirtieron en espectadores impotentes de su propia humillación. Los filisteos, por otro lado, estaban disfrutando cada segundo. No tenían que pelear, no tenían que arriesgar bajas. Solo tenían que esperar mientras Goliat destruía la moral israelita, palabra por palabra, insulto por insulto. Era guerra psicológica en su forma más pura. Cada mañana, cuando Goliat salía, los filisteos animaban y se burlaban. Cada tarde, cuando regresaba sin oposición, celebraban como si hubieran ganado una batalla. Estaban jugando el juego largo y estaba funcionando a la perfección. Pronto, el ejército de Israel simplemente se desmoronaría desde adentro y podrían tomar la victoria sin derramar sangre filistea. El campamento israelita se había convertido en un lugar de desesperación silenciosa. Los hombres murmuraban entre ellos, buscando excusas, compartiendo rumores. Algunos decían que Goliat era un descendiente de los antiguos gigantes que habían aterrorizado Canaán siglos atrás. Otros susurraban que estaba protegido por los dioses filisteos. Saúl, desesperado por encontrar alguna solución, había ofrecido una recompensa extraordinaria al hombre que matara al gigante. Riquezas inmensas, su propia hija como esposa, y la liberación de impuestos para toda su familia. Pero ni siquiera eso era suficiente para motivar a alguien a dar un paso al frente. El premio no importaba si estabas muerto. Y entonces llegó David, polvoriento del camino, cargando quesos y pan para sus hermanos, sin idea de que caminaba hacia el momento definitorio de su vida. Cuando escuchó la voz de Goliat por primera vez, algo en él se quebró, pero no de miedo, de indignación. Aquí está la diferencia crucial entre David y todos los demás en ese campamento. Ellos veían a Goliat como un problema militar imposible de resolver. David veía a Goliat como una ofensa contra el Dios viviente. No se preguntó cómo podía un hombre derrotar a ese gigante. Se preguntó cómo se atrevía ese incircunciso a desafiar al ejército del Dios que parte mares y derriba murallas. Cuando David fue llevado ante el rey Saúl, la escena debe haber sido casi cómica si no fuera tan seria. Un adolescente pastor frente al rey, rodeado de comandantes experimentados que habían fracasado durante 40 días. Saúl miró a David y vio lo que todos veían: un niño. Su primera reacción fue el escepticismo total. «No puedes ir contra este filisteo para pelear con él», le dijo Saúl, su voz mezclando lástima con frustración. «Eres solo un joven, y él ha sido guerrero desde su juventud». Era un rechazo amable, el tipo de cosa que un adulto le dice a un niño que no entiende el peligro real. Pero David no retrocedió. En cambio, comenzó a contar su historia. «Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo golpeaba y rescataba el cordero de su boca. Y si se levantaba contra mí, lo agarraba por la barba, lo golpeaba y lo mataba. Tu siervo
ha matado tanto al león como al oso. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Las palabras cayeron en la tienda como piedras en agua quieta. David no estaba alardeando. Estaba estableciendo precedente. Estaba diciendo: Dios me ha salvado antes y lo hará de nuevo. Luego vino la declaración que cambió todo. El Señor que me libró de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Era una afirmación absoluta, sin calificativos, sin dudas. David no dijo que esperaba sobrevivir o que intentaría su mejor esfuerzo. Dijo que sería librado. Punto final. Había una certeza en su voz que no venía de arrogancia juvenil, sino de experiencia probada en las colinas solitarias, donde solo Dios había sido testigo de sus batallas. Saúl, al borde de la desesperación, mirando a este joven cuya confianza era tan palpable que casi podías tocarla, tomó una decisión. «Ve», le dijo a David, «y que el Señor esté contigo». En ese momento, el curso de la historia giró sobre un punto tan pequeño que apenas se podía ver. Un pastor aceptó un desafío que había paralizado a un ejército. Un adolescente se ofreció para enfrentar un monstruo que había aterrorizado a guerreros experimentados. Y en algún lugar, invisible, pero absolutamente real, Dios sonreía porque finalmente tenía a alguien lo suficientemente loco o lo suficientemente fiel para confiar en él completamente. El valle de Ela estaba a punto de presenciar algo que resonaría a través de los siglos, pero primero David tenía que rechazar una armadura. Capítulo 3. La armadura que fue rechazada. Saúl miró a este joven pastor que había aceptado lo imposible, y algo se removió en su pecho. Tal vez era admiración, tal vez era vergüenza de que un adolescente tuviera más valentía que su ejército completo. Tal vez era simplemente el instinto de un viejo guerrero, tratando de darle a este muchacho al menos una oportunidad de sobrevivir. Sea cual fuera la razón, Saúl tomó una decisión que parecía lógica en ese momento. Le dijo a sus siervos que vistieran a David con su propia armadura real, las mismas piezas de bronce y cuero que habían protegido al rey en docenas de batallas. Si este niño iba a morir, al menos moriría como un soldado. Los asistentes comenzaron a trabajar. Primero vino el casco de bronce, pesado y opresivo, diseñado para un hombre mucho más alto que David. Lo colocaron sobre la cabeza del joven pastor, y el metal frío presionó contra su cráneo como una jaula. Luego vino la cota de malla, cientos de mimbabatenta, anillos entrelazados que habían sido forjados para el torso de Saúl. La colgaron sobre los hombros de David, y el peso lo hizo tambalearse. Finalmente, ciñeron una espada al costado del muchacho, un arma que nunca había blandido en batalla, un pedazo de hierro pulido que se sentía tan extraño en su cadera, como si le hubieran atado una serpiente viva. Los hombres en la tienda dieron un paso atrás para admirar su trabajo, esperando ver a un guerrero listo para la batalla. Pero David apenas podía moverse. Intentó dar un paso y casi se cayó bajo el peso del metal. Intentó girar su cabeza y el casco le bloqueó la visión. Levantó su brazo y la armadura restringió el movimiento como cadenas. Aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende sobre este momento. No se trataba solo de incomodidad física. David estaba siendo vestido con el fracaso de otro hombre. Esta era la armadura de Saúl, el rey que había perdido el favor de Dios, el líder que no podía enfrentar a Goliat él mismo. Cada pieza de metal era un recordatorio de que David estaba siendo preparado para pelear la batalla de otra persona,
de la manera de otra persona, con las herramientas de otra persona. Y algo en su espíritu gritó que esto estaba completamente mal. «No puedo andar con esto», dijo David, su voz ahogada por el casco. «No estoy acostumbrado a ello». Las palabras eran simples, casi apologéticas, pero llevaban una verdad profunda. David entendía algo que Saúl y sus comandantes habían olvidado. La batalla que estaba a punto de pelear no se ganaría con armadura de bronce. No se trataba de quién tenía el mejor equipo o la protección más pesada. Se trataba de algo completamente diferente, algo que el metal no podía proporcionar y el entrenamiento militar no podía enseñar. Se trataba de fe. Y la fe no necesita la armadura del fracaso de otro hombre. La fe necesita ser ella misma, desnuda y vulnerable ante el mundo, confiando en algo invisible, pero más real que cualquier escudo. Así que David se quitó toda la armadura. Pieza por pieza, dejó caer el metal al suelo de la tienda hasta que estuvo de pie en su túnica simple de pastor, la misma ropa que había usado mientras cuidaba ovejas en las colinas de Belén. Los comandantes deben haber intercambiado miradas de horror. ¿Este niño loco va a enfrentar al gigante en ropa interior prácticamente, sin protección, sin espada de verdad? Pero David no estaba siendo imprudente. Estaba siendo estratégico de una manera que ellos no podían comprender. Necesitaba moverse. Necesitaba ser rápido. Necesitaba usar las habilidades que había perfeccionado durante años, no intentar dominar algo nuevo en los próximos 5 minutos. Y más importante que todo eso, necesitaba que esta victoria fuera inconfundiblemente de Dios, no de equipo militar superior. David salió de la tienda del rey con solo su cayado de pastor en mano. Caminó a través del campamento israelita, y los soldados se apartaron para dejarlo pasar. Algunos lo miraron con lástima, otros con incredulidad. Unos pocos, tal vez, con una chispa de esperanza desesperada de que este joven tuviera algo que ellos habían perdido. David no les prestó atención. Sus ojos estaban fijos en el arroyo que corría entre los dos ejércitos, esa línea de agua que dividía la vida de la muerte, el miedo de la fe. Bajó por la pendiente rocosa hacia el lecho del arroyo, y el sonido del agua corriendo sobre las piedras llenó sus oídos, bloqueando temporalmente los gritos de Goliat, que aún resonaban en el valle. Y aquí está uno de los detalles más fascinantes de toda la historia. David no tomó cualquier piedra, no agarró lo primero que vio y corrió a la batalla. No, se arrodilló junto al arroyo y comenzó a buscar. Sus manos, curtidas por años de trabajo duro, se movieron a través del agua fría, sintiendo cada superficie, evaluando cada peso. Estaba buscando algo específico, piedras lisas. ¿Por qué lisas? Porque una piedra lisa vuela verdadera. No se desvía en el aire, no gira impredeciblemente. Cuando la lanzas desde una onda a alta velocidad, corta el aire como una flecha, directa al objetivo. David sabía esto porque había hecho esto miles de veces, protegiendo su rebaño de depredadores, practicando su puntería en las largas tardes cuando las ovejas descansaban. Escogió 5 piedras, no una. 5. ¿Captaste eso? Hay algo profundamente revelador en este número. Algunos dicen que tomó 5, porque Goliat tenía hermanos gigantes también, y David quería estar preparado para todos ellos si era necesario. Otros dicen que era simplemente sabiduría práctica, tener munición de repuesto por si el primer tiro fallaba. Pero aquí está otra posibilidad que vale la pena considerar. Tal vez David tomó 5 piedras porque, a pesar de toda su fe, todavía era humano. Todavía había un susurro de duda,
un pequeño ¿qué pasaría si en el fondo de su mente? Y está bien. La fe no significa ausencia total de miedo o duda. La fe significa actuar a pesar de ellos. Significa prepararte lo mejor que puedes y luego confiar en que Dios llenará la brecha entre tu habilidad y lo imposible. David colocó las 5 piedras en su bolsa de pastor, ese saco de cuero gastado que había llevado 100 veces a las colinas. Tomó su honda, esa tira de cuero que conocía tan íntimamente como conocía su propia mano. La había hecho él mismo. La había usado hasta que se convirtió en una extensión de su cuerpo. Sabía exactamente cuánta fuerza aplicar, exactamente cuándo soltar, exactamente cómo apuntar. Esta no era un arma elegante. No brillaba bajo el sol como la espada de Saúl. No inspiraba temor como la lanza de Goliat, pero en las manos correctas era mortal. Y David tenía las manos correctas. Se levantó del arroyo, el agua goteando de sus dedos, y miró hacia arriba, hacia el valle donde Goliat esperaba. El sol estaba alto ahora, quemando el cielo y convirtiendo el aire en algo espeso y sofocante. El polvo flotaba en columnas doradas donde miles de pies habían pisoteado la tierra. A lo lejos, David podía ver al gigante moviéndose, impaciente, tal vez preguntándose si finalmente alguien había aceptado su desafío. El corazón de David latía fuerte en su pecho, pero no de miedo, de anticipación, de propósito. Cada paso que había dado en su vida hasta este momento, cada león que había matado, cada oso que había derrotado, cada noche bajo las estrellas hablando con Dios, todo había sido preparación para lo que estaba a punto de hacer. Antes de comenzar su camino hacia Goliat, David hizo algo que los soldados que observaban desde las colinas no pudieron ver claramente. Cerró sus ojos por un momento. Sus labios se movieron en una oración silenciosa. No era una súplica desesperada pidiendo que lo salvaran. Era una declaración de confianza. Era como las canciones que había cantado 1000 veces en la soledad de las colinas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. David no estaba pidiendo permiso. Estaba recordándose a sí mismo quién peleaba por él. Y eso hacía toda la diferencia. Cuando David abrió sus ojos y comenzó a caminar hacia el centro del valle, algo cambió en la atmósfera. Los soldados israelitas dejaron de murmurar. Los filisteos dejaron de burlarse. Incluso el viento pareció contenerse. Todos los ojos estaban fijos en esta figura solitaria, caminando con paso firme hacia lo imposible. Un pastor, adolescente con una honda. Un gigante con armadura completa, el choque más desigual en la historia de la guerra. Pero David no caminaba como alguien que iba a su muerte. Caminaba como alguien que sabía exactamente cómo terminaría esto. Y esa confianza, esa certeza inquebrantable, era más aterradora para Goliat de lo que el gigante jamás admitiría. Capítulo 4. Una piedra, un disparo, un destino. Goliat vio a David acercándose y algo explotó dentro de él. Durante 40 días había esperado un guerrero, un campeón, alguien digno de su estatura y reputación. Y ahora le enviaban esto, un muchacho flaco con un bastón de pastor, caminando hacia él como si fuera a cuidar ovejas, en lugar de pelear en una batalla. La ofensa fue tan profunda, tan insultante, que el gigante sintió que su sangre hervía. Su rostro se retorció en una mueca de desprecio absoluto, y las palabras que salieron de su boca goteaban veneno puro. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? El insulto era devastador en esa cultura. Comparar a alguien con un perro
era degradarlo al nivel más bajo posible. Goliat maldijo a David por sus dioses, invocando cada deidad filistea para que destruyera a este niño arrogante. Pero Goliat no se detuvo ahí. Necesitaba humillar a David verbalmente antes de destrozarlo físicamente. «Ven acá», gruñó, su voz retumbando en el valle como trueno, «y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Era una amenaza específica y aterradora. No dijo que mataría a David rápidamente. Prometió dejar su cuerpo despedazado, sin entierro, devorado por buitres y chacales, la peor profanación que un israelita podía imaginar. Era el tipo de amenaza diseñada para hacer que las rodillas se debilitaran y la vejiga se vaciara. El tipo de palabras que habían funcionado perfectamente durante 40 días para mantener a cada soldado israelita paralizado de terror. Goliat esperaba ver miedo. Esperaba ver a David retroceder, o tartamudear, o rogar por su vida. En cambio, David se detuvo a una distancia calculada, lo suficientemente cerca para ser escuchado, pero lo suficientemente lejos para tener espacio de maniobra. Y cuando habló, su voz cortó el aire como una hoja afilada. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado». Cada palabra era un martillo golpeando un clavo. David no estaba amenazando, estaba profetizando. No estaba esperando ganar, estaba declarando un resultado que ya estaba decidido en el cielo. Y entonces vino la parte que debe haber congelado el corazón de Goliat. «Hoy el Señor te entregará en mi mano, te mataré y te cortaré la cabeza, y daré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del aire y a las bestias salvajes, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Mira eso». David tomó la amenaza de Goliat y se la devolvió multiplicada. No solo moriría el gigante, todo su ejército sería alimentación para animales. Y David explicó exactamente por qué estaba a punto de suceder esto, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Esta batalla no se trataba de David demostrando su valentía, no se trataba de Israel recuperando su honor, se trataba de revelar al mundo que el Dios de Israel era real, poderoso, y no podía ser burlado por un incircunciso con armadura de bronce. Luego, David remató con una declaración teológica que cortó hasta la médula del asunto. Toda esta asamblea sabrá que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará en nuestras manos. Goliat había escuchado suficiente. Este niño insolente necesitaba morir ahora. El gigante comenzó a moverse hacia David, sus pasos haciendo temblar la tierra, su armadura tintineando con cada zancada masiva. Su escudero corría delante de él, sosteniendo el escudo gigante que protegía el cuerpo de Goliat. Era una formación de batalla clásica, diseñada para acercarse a un enemigo mientras permanecía completamente protegido. Goliat planeaba cerrar la distancia y luego destruir a David con su lanza o espada, convertir a este pastor arrogante en un charco de sangre y huesos rotos. El gigante sonreía mientras avanzaba, saboreando la matanza que estaba a punto de ejecutar. 40 días de burlas estaban a punto de culminar en violencia gloriosa. Pero David no esperó. Aquí está el detalle que muchos pierden. David corrió hacia Goliat. No retrocedió. No se congeló. Corrió directamente hacia el monstruo que había aterrorizado a un ejército completo. ¿Puedes imaginar eso? La adrenalina bombeando en sus venas, sus pies golpeando la tierra árida,
el peso de su bolsa de pastor rebotando contra su cadera. Cada paso lo acercaba a un hombre que podía partirlo en dos con las manos desnudas. Pero el miedo no tenía lugar en el corazón de David en ese momento. Solo había propósito. Solo había fe tan sólida que se había convertido en acción pura. Mientras corría, su mano se sumergió en su bolsa y sacó una de las piedras lisas que había escogido del arroyo. La colocó en la honda con un movimiento practicado 1000 veces. Sus dedos conocían exactamente cómo sostenerla, exactamente cuánta presión aplicar. Comenzó a girar la honda sobre su cabeza y la piedra cobró vida, girando en un círculo cada vez más rápido. El sonido cortaba el aire, un silbido agudo que crecía en volumen e intensidad. La física estaba obrando su magia. La rotación convertía la piedra en un proyectil mortal, acumulando energía cinética con cada revolución. Cuando David soltó uno de los extremos de la honda, esa piedra salió disparada como una bala de cañón, cortando el aire a una velocidad que el ojo humano apenas podía seguir. Los cálculos modernos estiman que alcanzó entre 130 y 160 kilómetros por hora, suficiente para penetrar cráneos y romper huesos. La piedra voló verdadera. No se desvió. No falló. Impactó a Goliat directamente en la frente, el único punto de su cuerpo que no estaba protegido por armadura de bronce. El sonido del impacto resonó en el valle, un crujido enfermizo de piedra contra hueso. La frente de Goliat se hundió hacia adentro. Sus ojos se pusieron en blanco. Por un momento, el gigante simplemente se quedó ahí, congelado en el tiempo, su cerebro incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Y entonces, como un árbol talado, Goliat comenzó a caer. 3 metros de músculo y metal colapsando hacia el suelo. Cuando golpeó la tierra, el impacto levantó una nube de polvo que se elevó hacia el cielo como el humo de un sacrificio. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Ambos ejércitos estaban congelados en incredulidad, tratando de procesar lo imposible que acababan de presenciar. El campeón invencible de los filisteos, el monstruo que había reinado sobre el valle durante 40 días, yacía inmóvil en el suelo. Un adolescente con una honda había hecho lo que un ejército completo no pudo hacer. Pero David no estaba terminado. Corrió hacia el cuerpo caído de Goliat, y como el gigante no llevaba espada propia, David tomó la espada masiva de Goliat de su vaina. El arma era tan pesada que necesitó ambas manos para levantarla, pero lo logró. Y con un golpe cortó la cabeza del gigante, cumpliendo exactamente lo que había profetizado minutos antes. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, el pánico se apoderó de ellos como fuego en pasto seco. Se dieron vuelta y huyeron, abandonando su campamento, dejando atrás sus armas y provisiones. El ejército, que había sido tan confiado ahora, corría como conejos ante lobos, y los israelitas, que habían estado paralizados de miedo durante 40 días, de repente encontraron su valentía. Gritaron un grito de guerra que sacudió las colinas y persiguieron a los filisteos. La matanza fue brutal. La victoria fue completa. Todo cambió por una piedra lanzada en fe. Pero aquí está lo que realmente importa, más allá de la victoria militar. David se convirtió en héroe nacional ese día, pero más importante, se convirtió en el hombre que Dios usaría para establecer un linaje que cambiaría la historia humana para siempre. De David vendría Salomón. De Salomón vendría una línea de reyes.
Y siglos después, en el pequeño pueblo de Belén, el mismo lugar donde David había sido pastor, nacería otro descendiente de David. Este descendiente no pelearía contra gigantes físicos con piedras. Pelearía contra enemigos mucho más grandes: el pecado, la muerte, la separación entre Dios y la humanidad. Su nombre sería Jesús, y su victoria sería infinitamente más grande que la de David en el valle de Ela. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia que se aplica a nuestras vidas hoy? Primero, los gigantes en tu vida no son invencibles. Puede ser una adicción que te ha esclavizado durante años. Puede ser un miedo que te paraliza cada vez que intentas avanzar. Puede ser una persona que te intimida y te hace sentir pequeño. Sea lo que sea, ese gigante puede caer. Segundo, no necesitas la armadura de otra persona. Dios te ha dado habilidades y experiencias únicas. Usa lo que tienes, no lo que otros dicen que deberías tener. Tercero, la preparación importa. David no derrotó a Goliat por suerte. Lo derrotó porque había estado entrenando en secreto durante años. Las batallas privadas que nadie ve te preparan para las victorias públicas que todos celebrarán. Cuarto, declara tu fe antes de ver el resultado. David profetizó la victoria antes de lanzar la piedra. La fe habla como si ya fuera un hecho. Y quinto, recuerda que la batalla es del Señor. No peleas solo, nunca lo hiciste. El mismo Dios que entregó a Goliat en manos de David está contigo en tu valle hoy.